Todavía tengo fresco en la memoria el día en que mi esposo David y yo nos encontrábamos en el acogedor salón de nuestra casa. Parece que fue ayer. Es una noche en la que reina la calma en el mundo. Solo se escuchan el chisporroteo de la chimenea y el suave murmullo de una manta. Llevábamos una década juntos como esposos. Con sus momentos buenos y malos. Y mucho más. Aquella noche. Creí que David era mi mejor amigo. Mi apoyo inquebrantable y mi cómplice. Pero las apariencias engañan. David me observó con una mirada indescifrable. No era furia ni melancolía. Era algo peculiar. Despejó la garganta y expresó: querido. Hay algo que ha estado rondando en mi mente. Por supuesto. Me preparé para la típica conversación sobre facturas. Trabajo. Estrés o quizás incluso unas vacaciones inesperadas. Sueños. Ya lo entiendo. Sin embargo, las palabras que pronunció me llenaron de tristeza. ¿Qué opinas de compartir momentos con alguien más? Cuestionó con determinación. Aunque sus ojos no se encontraban con los míos. Riendo nerviosamente. Aguardaba el desenlace. ¿Compartir momentos como si estuviera con amigos? Con firmeza expresó que no mientras sus ojos se detenían en los míos. Me pregunto qué ocurriría si establecieras una conexión con otra persona. Un nuevo caballero. Tan solo durante una velada. Durante un instante. Dudé de lo que había escuchado. Era posible que fuera David. Aquel individuo que en una ocasión se sintió celoso porque un mesero sonrió demasiado al tomarme el pedido. Ahora. ¿Qué estaba insinuando exactamente? Experimenté un rubor en mis mejillas. Inquirí con un tono más elevado de lo planeado: ¿sobre qué tema estás conversando? Inclinándose hacia adelante. David habló con un tono suave pero firme. He estado informándome acerca de una práctica que algunas parejas realizan, en la que incorporan a una tercera persona a su relación para agregarle emoción. Experimenté malestar estomacal. Ponerle un toque especial a las cosas con asteriscos. ¿Se encontraba cansado de mi presencia? ¿Consideró que no cumplía con lo necesario? Después lanzó otra noticia impactante. Conozco a un joven llamado Jerome. Coincidimos entrenando en el mismo centro deportivo. Me parece que sería ideal. Resultaba increíble para mí escuchar que David ya había seleccionado a otra persona. Jerome. Un individuo que apenas había cruzado brevemente. De estatura elevada y con una confianza innata. Poseía una presencia que inundaba cualquier espacio al que accedía. David. ¿Te has vuelto loco? Al incorporarme velozmente. La manta resbaló y terminó en el piso. A pesar de la situación caótica. David se mantuvo sereno. Sorprendentemente tranquilo en lugar de retroceder. Considera esta posibilidad. Expresó. No la mencionaría si no creyera que podría unirnos más. ¿De qué manera este tipo de situación podría unirnos más? Un torbellino de interrogantes y sentimientos invadió mi pensamiento. Sorpresa. Desorientación. Enfado y hasta un destello de interés. Esa noche. No me sentía preparada para aceptarlo y permanecí acostada en la cama, observando el techo sin lograr conciliar el sueño. Las palabras de David resonaban en mi mente y una parte de mí se inquietaba por lo que esta propuesta implicaba para nuestra relación matrimonial. ¿Este marcaba el inicio del final o existía algo más detrás? Con el transcurrir de los días. No lo pude avistar. David dejó de hablar de ello, sin embargo. Su propuesta se mantuvo presente como una presencia en la habitación. Justo cuando creí haberlo olvidado. Jerónimo surgió de una forma inesperada. Después de varios días. Llegué a la conclusión de que la propuesta de David era simplemente una etapa peculiar. Un pensamiento extravagante que desaparecería cuando la verdad se hiciera evidente. Sin embargo, al día siguiente, en la mañana del sábado, David mencionó de forma despreocupada que Jerónimo vendría a cenar esa noche. Mi café se enfrió repentinamente mientras lo tomaba. ¿Cuál es el mensaje que está transmitiendo? Desde que me vine a vivir aquí, nunca había tenido la oportunidad de comer en casa. La explicación de David me resultó demasiado animada según mi preferencia. Consideré que sería una buena idea invitarlo. Sin ninguna obligación.
simplemente a compartir una cena. Sin ningún tipo de presión. Susurré en voz tenue, experimentando una combinación de incomodidad y nerviosismo. No se trató únicamente de una cena, sino de un examen. ¿Acaso no fue David el responsable de sembrar las semillas para su idea absurda? Esa noche, me hallé picando verduras con ansiedad en la cocina, mentalizándome para afrontar cualquier situación incómoda que pudiera surgir. El timbre sonó y resonó la potente voz de David. Cuando salí de la cocina, recibí a Jerónimo con efusividad, como si nos conociéramos de toda la vida. De repente, me quedé inmóvil. Jerón destacaba aún más de cerca. Era alto, con una complexión ancha y una seguridad tranquila que emanaba de su ser. Su sonrisa era acogedora y sus ojos amables parecían detenerse un instante adicional, como si no quisieran marcharse tan pronto. Saludé con una sonrisa forzada y cortés. Jerón, con su voz profunda y cautivadora, expresó su satisfacción por conocerte al tiempo que estrechaba tu mano con firmeza, generando en ti una sensación intrigante e inexplicable. La elección del restaurante para la cena resultó ser una agradable sorpresa. Jerón poseía un encanto especial. Era muy entretenido y tenía una forma amigable de iniciar diálogos. Mencionó su labor como instructor de ejercicio, su pasión por la gastronomía, un detalle que David decidió dejar de lado a propósito, y sus vivencias al crecer en una localidad pequeña del sur. La actitud serena de David al observar mi interacción con Jerón me resultó inusual, generando en mí una incomodidad que intenté superar, enfocándome en ser una anfitriona amigable. Conforme la noche transcurría, me di cuenta de que Jerón centraba su atención en mí, elogiando mis habilidades culinarias, indagando sobre mis aficiones y riendo de manera exagerada con mis bromas. Después de que Jerón se marchó, David me miró con complicidad y comentó lo genial que es Jerón. ¿Verdad? Cruzando los brazos. Lo observé con irritación. Le dije a David que no comenzara, que solo se trataba de una cena. Sin embargo, David no perdió la esperanza, ambos congeniaron muy bien. Como puedes ver a lo que me refiero. En este momento, no es necesario que sea algo negativo. Sacudí la cabeza incrédulo ante lo que mis oídos captaron. ¿Realmente prestas atención a tus propias palabras? Básicamente, me estás empujando hacia otra persona. David suspiró y se pasó la mano por el pelo. No te estoy empujando hacia nadie. Solo deseo que juntos experimentemos algo nuevo para encontrar la felicidad. Jerón ya no nos resulta desconocido, se ha convertido en una persona en la que podemos depositar nuestra confianza. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente, cargadas de peso y perturbadoras. Me debatía entre el constante empeño de David y esa parte ínfima de mí que se cuestionaba sobre la posibilidad de aventurarme más allá de los límites de mi rutina establecida. Al día siguiente, recibí un SMS de Jerón. Agradezco la deliciosa cena de ayer, David es afortunado de contarte entre sus seres queridos. Observé la pantalla mientras mi corazón latía con intensidad. ¿Cuál era la razón detrás de enviarme un mensaje de forma directa? ¿Cómo es posible que su comunicación haya provocado emociones en mí? Decidí que no representaba ningún peligro. Simplemente un amable gesto de agradecimiento. Aunque en mi interior sabía que esto marcaba el inicio de algo considerablemente más complejo. Durante todo el día, el texto de Jerón persistió en mi mente a pesar de mis intentos por deshacerme de él. Las palabras simples no demostraban suficiente cortesía, más bien. Fue la manera en que me elogiaron lo que me hizo sentir especial. Como si alguien hubiera reparado en mí de una forma que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Al principio opté por no contestar, pensando que sería conveniente ignorarlo. Pero a la hora del almuerzo la curiosidad me venció y decidí enviar un breve mensaje respondiendo: gracias por tu visita. Me alegra que lo hayas disfrutado. No era inocente, ¿verdad? No hay problema en expresar un agradecimiento amable. Sin embargo, al recibir una respuesta casi al instante de Jerónimo diciendo que eres un excelente anfitrión y que no puede esperar para volver a pasar tiempo juntos, sentí un leve remordimiento. David desconocía que estábamos intercambiando mensajes de texto.
y aunque no lo estaba revelando deliberadamente, tampoco me apresuré en comunicárselo. Una semana después, David volvió a referirse a Jerónimo mientras íbamos en el auto hacia el supermercado. Como es costumbre, empezó a comentar de forma informal a Jerónimo que habían disfrutado de una agradable conversación durante la cena. Mantenía la vista en la carretera, sujetando el volante con algo más de firmeza. Es realmente diminuto. Evita mencionar temas relevantes en la conversación. David asintió, aunque no permitió que la situación se pasara por alto. Expresó lo sencillo que resultaba entablar conversación contigo, lo cual me pareció agradable. No lograba discernir si buscaba algo o si realmente intentaba convencerme de esta peculiar noción suya. De todas formas, no caí en la trampa. Sin embargo, unos días después, Jerónimo volvió a escribirme. Pero esta vez el tono no era simplemente amable. Hoy por la noche voy a preparar un plato nuevo y pensé en ti. Ya que sé que eres un experto en la cocina. ¿Me podrías compartir la receta? La encontré bastante inocua. Así que acepté. Una receta dio paso a un animado intercambio acerca de los platillos que más disfrutamos y posteriormente se transformó en un relato nostálgico sobre su niñez. Sin darme cuenta, llevábamos una hora intercambiando mensajes de texto. Decidí que no había ningún problema en eso. David tenía pleno conocimiento de quién era Jerónimo y depositaba su confianza en él. No sucedía nada especial. Pero de repente Jerón empezó a insinuar cosas que me hicieron reflexionar y anhelar haber actuado de otra manera. Siempre tienes a un chef a tu disposición. Pasé la noche contemplando el mensaje, sin estar segura de cuál sería la mejor forma de contestar. ¿Estaba flirteando o yo interpretaba demasiado las insinuaciones? Pasados algunos días, fue cuando realmente se sintió el impacto. Al regresar a casa después de su jornada laboral, David me pasó su celular. Jerón nos ha comunicado su deseo de recibirnos en su hogar para compartir una cena este próximo fin de semana. Con una sonrisa, hizo el anuncio. Cogí el celular y revisé el texto de Jerón. Mostraba amabilidad y sinceridad, sin destacar especialmente. Pero al descubrir los diálogos privados que Jerónimo y yo habíamos mantenido, experimenté un repentino sentimiento de culpabilidad. David preguntó, ¿te gustaría ir? Me encontré en un momento de indecisión, sin palabras que expresaran mis pensamientos. En caso de rechazar, podría generar situaciones incómodas. Pero si aceptaba, no sabía cómo me sentiría al estar cerca de Jerón con David presente. Al final, pregunté con dudas, ¿estás seguro? Mientras esbozaba una sonrisa forzada. ¿Cuál es la razón para eso? El sábado siguiente arribamos al piso de Jerón. Mostraba una sofisticada y contemporánea apariencia, con un diseño de distribución diáfano y amplias ventanas que permitían la entrada de la luz al atardecer. Al saludarnos, nos recibió con calidez, manteniendo una sonrisa un tanto excesivamente prolongada durante el contacto visual. La comida estuvo exquisita. Jerón demostraba ser un cocinero de gran talento. ¿Pero existía algo más detrás de su habilidad culinaria? Al caer la noche, una sensación de presión que resultaba imposible pasar por alto. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, parecía como si Jerón me transmitiera un mensaje sin necesidad de hablar. David, completamente desentendido de la situación, parecía estar disfrutando, llegando incluso a bromear sobre la posibilidad de que Jerónimo y yo nos asociáramos para emprender un negocio gastronómico. Entre risas, comentó lo bien que trabajábamos juntos mientras disfrutaba de su copa de vino. Jerón alzó su copa, fijando intensamente su mirada en la mía. Quisiera que las palabras fueran bastante inocentes, pero la manera en que las expresó me estremeció la espalda. Aquella noche en el piso de Jerónimo me retuvo en mis pensamientos mucho tiempo después de nuestra partida. La mirada que me dirigía y su manera de expresarse transmitían una intensidad latente, como si fuera una corriente fluyendo cerca de la superficie. En contraste, en el trayecto de regreso a casa, David mostraba una calma total. Continuó elogiando la destreza culinaria de Jerón, resaltando sus talentos y la importancia de tenerlo más seguido en nuestras reuniones. David,
con entusiasmo evidente en su tono de voz. Expresó: es una persona maravillosa y definitivamente le agradas. Estuve a punto de sofocarme con la respiración. ¿Cuál es la interpretación de ese mensaje? David soltó una risa despreocupada, casi desdeñosa. La buena relación entre ustedes es evidente. Quería gritarle por su inocencia o quizás todo formaba parte de su estrategia. La misma que había sugerido semanas atrás. Al día siguiente por la mañana, recibí otro mensaje de texto de Jerón. Anoche la pasamos genial. Realmente lucías espectacular. Permanecí observando la pantalla mientras mi corazón latía rápidamente. Fue la primera vez que me expresé de manera coqueta sin reservas y percibí que había traspasado un límite. En vez de hacer caso omiso y desconectar, terminé escribiendo en su lugar. Jerón. La cena estuvo espectacular. Me di cuenta de lo talentoso que eres en la cocina. Se trataba únicamente de un elogio sin mayor importancia. Aunque en realidad era consciente de que la situación no era tan sencilla. Después de eso, los intercambios de mensajes con Jerón se hicieron más habituales. Con bromas privadas, elogios y anécdotas de nuestras jornadas. No se trataba de algo tangible, pero en términos emocionales. Me sentí como si estuviera equilibrándome en una cuerda delgada. Durante la noche, mientras David estaba ocupado haciendo diligencias, recibí una llamada de Jerón. Oír su voz al otro lado del teléfono resultó cercano de una forma inesperada. Expresó con amabilidad y calidez: confío en no estar siendo una molestia. Aunque le respondió que no lo era. En realidad sentía un nudo en el estómago. Conversamos por casi 60 minutos sobre diversos temas sin importancia. Sin embargo, al concluir la llamada, experimenté una combinación de alegría y remordimiento que no logré sacudirme. Al regresar a su hogar, David notó de inmediato que algo no marchaba como debía. Inquirió al mismo tiempo que colocaba el teléfono sobre la mesa, afirmando que estaba adquiriendo alimentos. Expresé que sí, pero añadí que solo me sentía fatigada, desviando la mirada. Sin embargo, David no parecía convencido. ¿Verdad? Notas que estás un poco distraída. Me encuentro bien, respondí, tratando de sonreír. Solo fue un día agotador. Aunque David me permitió marcharme, su inquietud se mantuvo presente en mi mente. Aunque tenía defectos y pensamientos extraños, aún le importaba con quién conversaba. Incluso si sabía que a él no le gustaría. Cuando David volvió a hablar de Jerome, no era sobre la comida ni las recetas, sino sobre algo bastante perturbador. Él se sentó a mi lado en el sofá y empezó a hablar. Jerome expresó su admiración por ti. Al escuchar sus palabras, mi corazón se aceleró. David asintió con una expresión peculiar en la mirada. Tu amabilidad y sentido del humor son admirables. Comentó que eres capaz de crear un ambiente acogedor para los demás. Me encontraba sin palabras. ¿David se acercaba a Jerome de esa forma o simplemente estaba elogiándolo? Después, mencionó algo que me dejó sin habla. Sugirió que sería bueno que compartieran un tiempo a solas. Con la boca reseca. Lo observé detenidamente. ¿A qué te refieres? David se inclinó hacia atrás, echando su cuerpo hacia atrás. Mostraba calma en su rostro, aunque resultaba imposible descifrar lo que pensaba. Tengo fe en ti y pienso que esta situación podría beneficiarnos a ambos. En un instante creí que estaba haciendo una broma, sin embargo, la expresión en sus ojos indicaba que hablaba con total seriedad. David, mencioné con voz insegura. Esto no es habitual. Las parejas no actúan de esta manera. Hay quienes lo realizan, él se opone y los vuelve más resistentes. Me encontraba sin palabras. Por un lado, sentía la urgencia de gritarle y señalar su comportamiento irracional. Pero, por otro lado, no estaba preparado para aceptarlo. Quisiera confirmar si estoy en lo correcto. Durante días, la recomendación estuvo presente en mi mente. Cada vez que lo consideraba, mi estómago se enroscaba en vueltas. ¿Cómo pude creer que era una decisión acertada? Y además,
¿Por qué continuaba insistiendo de esa manera? Intenté apartarlo de mis pensamientos. Pero Jerome no me lo puso sencillo. La frecuencia de sus comunicaciones aumentó notablemente y se volvieron más íntimas. Estaba curioso por saber cómo había transcurrido mi día. Me mandaba imágenes de los platillos que preparaba y de vez en cuando soltaba elogios que parecían menos informales y más premeditados. Una noche. Me encontraba sola en la sala, revisando mi teléfono, cuando de repente, el nombre de Jerome volvió a brillar en la pantalla. No puedo sacar de mi mente la manera en que mostraste esa sonrisa durante la cena de anoche. La energía que te rodea es tan potente que resulta imposible pasar por alto. Observé el mensaje y sentí como mi corazón latía con intensidad. La situación ya no parecía ser inocua. A pesar de ser consciente, no logré forzarme a apagarlo. Opté por redactar nuevamente. Jerome, considero que esto no es adecuado. Antes de que pudiera pulsar el botón de enviar, David irrumpió en la habitación y, curioso, me preguntó a quién le estaba escribiendo mensajes en mi teléfono. Sin perder tiempo, tapé la pantalla y la apagué de inmediato. David me observó con interés. Pero no insistió. En su lugar se sentó a mi lado y comentó que Jerome podría venir este fin de semana. Confirmé que estaba bien, notando una sensación de opresión en mi pecho. David, estás exagerando. Me observó con una expresión calmada pero decidida. ¿Es que soy el único preocupado por las posibles implicaciones para nuestra relación? Al despertar, no podía permanecer en ese lugar y escuchar sus explicaciones sobre algo que me resultaba tan incómodo. No temo nada en absoluto. Solo me resulta confusa tu percepción de que esta situación sea aceptable. David se acaricia el cabello. Anhelo que juntos disfrutemos descubriendo nuevas experiencias que nunca antes habíamos contemplado. Expresaste anteriormente que últimamente todo ha sido monótono. Monótono. Sí. Ha habido altibajos en la vida. Pero eso no implica que desee arruinar mi matrimonio con algún intento erróneo. Durante varios días, la tensión entre nosotros se mantuvo latente. Hasta que llegó el fin de semana y me vi en una encrucijada. Entre la fidelidad y la atracción. Sintiéndome al borde de un precipicio. Al llegar Jerome el sábado, me encontraba muy nervioso. Saludó efusivamente a David. Pero al dirigirme la mirada, su sonrisa era distinta. Más suave y con un aire de complicidad. Conforme la noche transcurría, David mostraba determinación en garantizar nuestra comodidad. Nos alentó a Jerome y a mí a tomar asiento juntos en el sofá mientras él se encargaba de la cocina. En un instante, Jerome se inclinó y preguntó suavemente si todo estaba bien, ya que notaba cierta tensión en la otra persona. Me vi obligado a sonreír y a sentir, aparentando estar bien cuando en realidad no lo estaba. Me encontraba en medio de una circunstancia que se tornaba cada vez más complicada de sortear. Al encontrarse con nosotros, David llevaba consigo una botella de vino y propuso hacer un brindis mientras servía copas para los tres presentes. Apuntando hacia nuevas vivencias, expresó alzando su copa. La mirada de Jerome se desvió hacia mí al brindar con mi copa. Por nuevas experiencias. El resto de la noche transcurrió de manera confusa. David mostraba una calma inusual, lo cual me desconcertaba, mientras yo me sentía agobiado. Cuando Jerome partió, ella se encontraba exhausta emocionalmente. En la cama. Esa noche. Junto a David. No pude evitar preguntarle en voz baja por qué actuaba de esa manera. David giró hacia mí con una mirada gentil, expresando, te quiero mucho y siento que esto podría unirnos aún más. Mientras mis ojos se colmaban de lágrimas. La palabra retumbaba en mi cabeza. ¿De qué manera pudo acercarse a algo que generaba tanto malestar entre nosotros? Esa noche apenas pude conciliar el sueño. Mi cabeza no dejaba de dar vueltas a todo lo que había pasado. Las palabras de David resonaban una y otra vez en mi mente, diciendo que me amaba y pensando que esto podría acercarnos más. Lo cual sería un completo caos. Al día siguiente, al despertar, experimenté una sensación de asfixia. Mientras yo permanecía en la mesa de la cocina envuelto en pensamientos confusos. David continuaba con sus quehaceres matutinos como si todo estuviera en perfecto orden.
compartiendo sus planes para el día con total tranquilidad. Después, como si estuviera en un estado de ensoñación, Jerome envió un mensaje. Hola. Preciosa. Deseo que este día te llene de felicidad tanto como tú alegras a los demás. Al observar el mensaje, mi estómago se enroscó en una maraña. Esto resultó ser excesivamente distante. Debía concluir esta tarea, sin importar de qué se tratara exactamente. Jerome, necesito que redactes nuevamente. Es urgente que tengamos una conversación. Respondió de inmediato. Claro. ¿Dónde y cuándo? Tras un breve instante de indecisión. Me mandó un mensaje y nos encontramos hoy en un café concurrido. Habíamos acordado vernos esa tarde en un acogedor café en las afueras urbanas. No mencioné nada a David. Ni siquiera encontré la forma de comunicárselo sin empeorar las cosas. Al llegar, Jerome ya se encontraba esperando en una mesa cerca de la ventana. Se levantó al verme y, al sentarme, me agradeció por conocerme. Asentí mientras inhalaba profundamente. Jerome, me parece que debemos purificar la atmósfera. Inclinó la cabeza con una expresión indescifrable en su rostro. Con voz temblorosa. Le recordé lo que había mencionado. Los mensajes y las llamadas comienzan a adquirir un tono que va más allá de una simple charla amigable. Jerome se recostó en su asiento con determinación. ¿Y qué sucede si es así? Las palabras que me dijo me impactaron como un golpe directo al vientre. Tenía la esperanza de que las negara y las minimizara. Pero su sinceridad me dejó sin habla. Al fin, logré articular, estoy comprometida. Murmuré, con la voz apenas audible. A un hombre empeñado en unirnos por motivos que escapan a mi comprensión. Jerome mostró una actitud más amable, la reconozco y la valoro. Pero también percibo mis emociones cuando estoy contigo. Y creo que tú también las percibes. Observaba con intensidad, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. Mientras me debatía entre la rabia, la confusión y una emoción innombrable. Sacudí la cabeza con determinación y expresé, no puedo seguir adelante con esto. Sea lo que sea. Esta situación no es correcta. Jerome se inclinó hacia adelante. Hablando con sinceridad y en tono suave, no te estoy instando a hacer algo con lo que no te sientas cómoda. Pero quiero que sepas que estoy disponible para apoyarte en lo que requieras. Las palabras que pronunció me reconfortaron y me tentaron al mismo tiempo. Y detesté lo mucho que me impactaron. Alcé finalmente la voz, requiero un momento a solas. Expresé levantándome. Te pido que dejes de enviarme mensajes. Jerome asintió en silencio. Con gesto grave, comprendo. Al salir del café, experimenté una curiosa combinación de sensaciones. Alivio y pesar se entrelazaron en mí. Había marcado una línea. Pero al final no la tracé. Dudaba de su capacidad para resistir durante un periodo prolongado. Al regresar a mi hogar, me encontré con David aguardándome con los brazos cruzados y una expresión cómplice en su semblante. Nos topamos. Al escuchar su voz serena pero decidida, mi corazón se llenó de preocupación. ¿De qué manera te diste cuenta? Descubrí los mensajes. Respondió de forma directa. Con la intención de observar tu reacción. Experimenté una oleada de enojo y deslealtad. Estabas probándome al espiarme. David movió la cabeza en señal de negación. No estaba observando secretamente, sino intentando comprender. Ahora me doy cuenta de que estás batallando tanto como yo con lo que expresé de manera brusca. Fuiste tú quien desencadenó todo esto. David dejó escapar un suspiro mientras se pasaba la mano por el pelo. Tenía la intención de cambiar las cosas y romper con la monotonía en la que estábamos sumidos. Aunque es posible que lo haya hecho de forma inadecuada. Las palabras que pronunció se quedaron suspendidas en el ambiente. Y en ese instante percibí una chispa de incertidumbre en su mirada. Expresó con ternura, te quiero mucho y deseo nuestra felicidad. Se preguntaba incrédulo cómo reaccionar, todo parecía complicado. Alejado de la vida que habían edificado en conjunto. Decidí no insistir más y, con voz temblorosa, expresé que prefería encargarme de la situación por mí mismo. David asintió con entusiasmo, mostrando una expresión llena de sentimientos.
expresó su conformidad con retirarse, solicitando no ser excluido. Decidí alejarme sin poder seguir afrontando la situación por más tiempo. Los días posteriores se convirtieron en uno de los periodos más complicados que he experimentado. David mantuvo su promesa y me concedió libertad, aunque su existencia continuaba siendo como una silueta. Cada vez que lo veía, percibía la carga de todo lo que quedaba sin decir entre nosotros. Después apareció Jerón. Y a pesar de mi solicitud de no comunicarme con, no podía sacarlo de mi mente. Sus expresiones, su afecto. Cómo lograba que me sintiera comprendido de una manera que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Una noche, me hallaba solo en la sala, pasando el tiempo sin rumbo fijo en mi teléfono, cuando me topé con una antigua imagen de David en los primeros momentos de nuestra amistad. Todo era sencillo y lleno de alegría, pero con el tiempo, los desafíos fueron apagando la pasión que solíamos compartir. Al observar la imagen, mis ojos se volvieron negros. ¿Cómo fue que llegamos a esta situación? ¿De qué manera habíamos alcanzado esta situación? Al día siguiente, me desperté